Buen día, gente, buen día, lunes, hermoso día. Y hoy es un día muy especial en general. Estoy yendo desde Guadalajara hacia la frontera con Estados Unidos. Y la razón es que se me han pasado los 6 meses que me habían permitido estar acá en el país, y toca no solamente extender mi permiso, pero extender el de la moto, que es lo más importante. La moto tiene un permiso de 6 meses y se vence este jueves. Así que después de muchas averiguaciones y confirmar de que no tengo otra opción más que ir a la frontera, decidí que la frontera que más me convenía es la de Nuevo Laredo, porque es la que queda más cerca de donde yo estoy, en Guadalajara. Simplemente por eso, porque en algún momento pensé ir hasta Guatemala y aprovechar para conocer y demás, pero bueno, mis planes requieren que me quede más tiempo en Guadalajara, y entonces no podía perder demasiado tiempo en un trámite. Desde Guadalajara tengo unos 1000 kilómetros hasta la frontera, y bueno, el plan es que en los próximos 2 o 3 días voy a llegar hasta allá, cancelar el permiso que tengo y que me hagan un permiso nuevo. Vamos a ver si me permiten hacerlo de la manera que yo quiero, que si no me voy a tener que entrar a Estados Unidos y volver a venir. Como sea, acá vamos. Sobre la ruta, estoy en la ruta 54. Ustedes se acordarán de la ruta 54 porque es la misma por la cual yo me vine desde Nuevo Laredo a Monterrey, y luego es la misma que yo anduve entre Tecomán y Guadalajara. O sea, la ruta va básicamente desde Tecomán o Colima hasta Nuevo Laredo, es larguísima. Así que por esa ruta me estoy yendo, me lleva prácticamente sin cambiar de ruta hasta la frontera, pasando por Zacatecas, Monterrey y Nuevo Laredo, sin mucho desvío. Así que es la misma, tiene un pedazo de ruta de pago que a lo mejor lo tome porque no quiero meterme por donde metí viniendo de Monterrey, así que capaz que termine tomando ese pedacito, lo haga por autopista, y el resto lo vamos a hacer paseando. Tengo suficiente tiempo, máximo 4 días para llegar, y calculo que entre 2 y 3 días me va a tocar para hacerlo. En este momento estamos entrando en Ixtlahuacán, yo seguro lo pronuncié mal, del Río. Estamos como a 1 hora de Guadalajara ya. La moto está andando muy bien. Siento una cosa rara en la rueda delantera. Lo voy a tener que chequear después porque según mis sensores la rueda delantera estaría desinflada, pero según el medidor de presión normal de ruedas dice que no. Así que no sé qué estará pasando, pero bueno, yo la siento media rara. Ixtlahuacán es el nombre del lugar. Como decía, el asiento nuevo me deja muy cómodo, el hecho de frenar y el control de la moto, sobre todo cuando tengo que parar, pero al ratito nomás ya hace doler la cola, ¿eh? Así que uno da y recibe, ¿no es cierto?, un poquito de beneficio y alguna cosa que no iba a estar tan buena. Bueno, acá seguimos, pero llegar a Zacatecas con tiempo como para pasear un poco. Calculo que voy a hacer noche ahí hoy, salvo que sea muy temprano y me dé como para seguir. Así que bueno, para allá vamos. Acá en México está por empezar la temporada de lluvia ahora en mayo, lo cual es algo que todo el mundo está realmente desesperado para que ocurra, porque está sequísimo. Ustedes pueden ver realmente todo muy seco. Hace falta agua para los cultivos, no hay agua en las casas, no cae agua de los pozos. O sea, el problema es gravísimo, sobre todo acá en Jalisco. Así que bueno, están todos esperando que empiece la temporada de lluvia, el campo, todo el mundo. Me han dicho que llueve y llueve y llueve y llueve. O sea, va a ser una época, mayo, junio, una época para pasárselo bastante adentro, calculo yo. Miren esa belleza.
No sé si es la luz del sol o qué, pero qué bárbaro, ¿no? Una hermosura. La ruta esta no te puede distraer para nada, chico. Es de por sí zona bastante árida por acá, pero yo me imagino apenas empiece a llover cómo se debe poner esto de verde. El tema de que es zona árida es que aparentemente llueve solamente 1 o 2 meses y después hace mucho calor y no vuelve a llover más. Así todo, no he escuchado de grandes incendios ni nada como eso, o sea, a pesar de que es tan seco. Acá vamos en Zacatecas, hace ya un rato largo que dejé Jalisco. Y bueno, subimos hasta como una meseta más o menos y es obviamente súper árido, como pueden ver. Y ahora estoy bastante alto. Estaba viendo que hay mucho, acá acabamos de pasar Tabasco y vi varias presas o diques de agua y inclusive tuve oportunidad de ver uno desde la ruta bastante lejos, pero de muy buen tamaño, así que yo imagino que algo de riego tiene que haber. No estoy viendo dónde lo están usando, pero algo de riego tiene que haber y seguramente eso produce energía también. Según mi GPS me queda 1 hora 21 hasta Zacatecas, lo cual me va a permitir almorzar ahí y entonces quizá puedo dar una vuelta y seguir, porque no tiene mucho sentido quedarme si son recién las 2 de la tarde. Hace mucho calor, inclusive estando tan alto el viento se lo nota bien caliente, así que hay que ir tomando agua. Eso siempre es muy importante porque te quedas sin darte cuenta, te transpiras todo por el calor que hace, ¿no? Y uno va en la moto y como el viento le va pegando no se da cuenta, pero sí se transpira bastante. Así que voy tomando agua. Me estaba acordando que nosotros comemos, bueno, yo en Argentina me acuerdo de que la gente del norte comía la fruta de la penca esta de hoja media redonda que se llama tuna. Y la gente la comía, yo me acuerdo que eso era como una fruta relativamente rica, algo dulce. Pero acá el otro día probé una cosa que se llama nopal y resulta que lo hacen cosechando la hoja de esta penca redonda, de la penca misma de la tuna. Y hace un ratito venía pasando y había cultivos de este cactus, había cultivos, mucha superficie de cultivo del cactus este, que obviamente usan para sacar el nopal, así que muy interesante. No sabía que eso se comía, lo probé. No tiene mucho gusto por sí mismo, pareciera como una chaucha, diría yo, una chaucha sin sal. Lo comen preparado, digamos, obviamente, y después, claro, acá le ponen salsas y las salsas son las que son picantes. Bueno, esto es Villanueva, en Zacatecas, y prendí la cámara porque ya de por sí veo que está esto viejito. Vamos a pasar por el centro, parece. Villanueva, paramos a sacar una foto nomás. El centro histórico era ese, la iglesia, y había un edificio que parecía casa de gobierno y no había mucho más, che. Ok, mi gente, bienvenidos a Zacatecas. Estamos yendo hacia el centro aquí. Este es el acceso directo desde la ruta de donde yo venía. Un pequeño círculo en una rampa y subimos a esta ruta que nos va a llevar hasta el centro de la ciudad, aparentemente. Obviamente, una ciudad bastante grande. Ya aparece desde acá. Estamos en la punta de la montaña, ¿eh? Tenemos molinos de viento para hacer energía acá al lado. Estamos bien altos.
Esto parece ser el centro. Centro Histórico Zacatecas, Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO. Mira esto. Allá está la catedral, pareciera ser. El FOS, Festival Cultural de Zacatecas. Parece que empiezan hoy. Ahí arriba tienen un teleférico que va hasta allá, hasta la montañita. Está bonito Zacatecas, ¿no? Centro histórico, están los teleféricos y es un patrimonio de la humanidad. O sea que la UNESCO lo debe haber, por la conservación y demás, lo deben haber separado. Quizás da como para venirse un fin de semana. Bueno, decidí que primero decidí que iba a entrar porque tenía que comer. Y Zacatecas me habían dicho que sí, que estaba muy bonito, así que por eso decidí entrar. Pero no me voy a quedar porque todavía tengo mucho tiempo. Durante el día de hoy hay mucho tiempo para avanzar. Y no es que, o sea, como dije, tengo que llegar el jueves, pero si llego mañana a la tarde puedo descansar, ir bien temprano el miércoles a hacer el trámite, y porque eso puede llegar a durar mediodía, un día entero, dependiendo de qué tan lleno esté el lugar, que es bastante, ese puerto de entrada es muy ocupado. Por las dudas vamos a... Mire qué bonito esto, Rafael Coronel, Museo Rafael Coronel, muy interesante. Bueno, ya se acaba el centro, se acabó el centro, esto ya no es. Acá vamos sobre la montaña, saliendo de Zacatecas, me tiró para este lado. Se supone que tengo que ir a encontrar la ruta 54 de nuevo, pero miren eso allá abajo, miren acá, qué impresionante. Esta calle no sé cuál es, 155 creo que es, y se supone que tengo que ir a encontrarme con la 54. Miren el valle allá, qué espectáculo. Seguimos norte ahora. Nuevo Laredo me queda más de 11 horas todavía, así que ahí no llego. Pero bueno, la idea es ir avanzando sobre la ruta que me lleva hasta allá. Cuando se haga tarde, paramos, descansar, cargar las pilas, comer algo y nada, seguir mañana. Así que bueno, vamos a ir por esta hasta que encontremos la famosa 54, 45, Fresnillo, Saltillo, Aguascalientes. Esta es de cuota. La que va para allá es de cuota. 45 cuota. Y esta son 7 kilómetros más hasta la 54. Vamos a pegar. Bueno, la 54 es larga y recta, así que venimos bien rápido y no pasa nada, es re aburrido. Pero estaba notando mis costados, estaba notando unas torres de tierra que se producen con el viento, ¿no? El viento espirala y crea torres de tierra. Y acá hay una que ha llevado hasta arriba ya. Acá justo adelante se ve nada más que la punta de arriba, porque recién estaba entera. Pero si ven para el costado, está lleno. Hay 6 por lo menos, y no son las primeras que veo, o sea, cualquier cantidad, es muy interesante. Ahí se preparó otro, ahí está otro, mira, ahí justo adelante. Y acá va a empezar. Bien fuerte. Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer, no lo sabía eso. ¡Ja! Esa no la tenía, aquí vamos a pasar por el Trópico de Cáncer. He tenido que salir de la ruta porque estoy en problemas.
le quedan 32 kilómetros de alcance a la moto de la nafta y no hay nada en la ruta, y me estaban diciendo que la próxima gasolinera es a 50 kilómetros, o sea, no llego. Así que había un cartel que decía 1 de Mayo, que es un pueblito por acá, y cuando me salí había un muchacho ahí y me dijo que había una tienda en el pueblo que vendía nafta. Así que me voy a jugar a ir para ahí a ver qué onda, a ver si logro que 1 litro o 2 litros de nafta, cosa que me alcance para hacer los 50 kilómetros que toca hasta llegar a la gasolinera. Resulta que cuando me di cuenta que estaba bajo en nafta, pues se prendió la luz, y un poco más adelante encontré un cartel que decía estación de servicio a 100 kilómetros, y cuando miré cuánto tenía yo de autonomía, tenía 85. Así que me iba a llegar, y estuve viendo, encontré una gasolinera abandonada y bueno, y no hay nada en toda la ruta. Así que vamos a ver si encuentro en este pueblo, se supone que es acá, espero que sea acá, me dijeron una tienda. Así que acá voy a ir frenando ya, porque estamos llegando al pueblo. A ver dónde está la tienda. Esto es 1 de Mayo. Discúlpame. Hola. Me dijeron de una tienda que me puede vender nafta acá. Me dijeron de una tienda que a lo mejor me puede vender gasolina. Ah, sí. ¿Y de aquí le digo? ¿De ahí? De la esquina está el poste amarillo. Ajá. En el poste que sigue, ahí le toca arriba. Hay un timbre. Al timbre. Ajá. Ahí le venden la gasolina. Y ellas salen ahí. Ok. Y ahí hay tiendas para si quiere un refresco o algo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Chao. Bueno, parece que vamos a tener suerte, ¿no? Vamos a tener suerte. Este es 1 de Mayo, gente. Hola, ¿cómo te va? ¿Por casualidad tendrás un poco de gasolina para venderme? Que no llego a la estación. Un par de litros, 1 o 2 litros. ¿Cuántos litros se le ofrece? 1 o 2, no sé, lo que tenga. ¿Puede ser? ¿La traigo acá afuera o tengo que entrar a la moto? No, aquí afuera si quiere. Bueno, ¿cuánto cuestan? 27. 27. Bueno, capaz que no tengo cambio, ¿sabes? ¿Cuánto trae acá? Ahí ya te digo, para. Del otro no más fácil. ¿Hasta dónde va ahorita? Voy hasta Nuevo Laredo. Hola, Lolo. Sí. Pensé que había una gasolinera más cerca y me han dicho que es 50 kilómetros todavía. ¿Cuántas horas tiene viajando ya? Y salí esta mañana a las 9 ¿Desde dónde? de Guadalajara. ¿Eso es? 2 litros. Bueno. 54. Bueno, todavía no cambió la cantidad de kilómetros que tengo disponible, pero se supone
se supone que me debería alcanzar. Consumo 6 litros cada 100 kilómetros. 7 litros cada 100 kilómetros consume. Tengo que hacer 50, necesito 3 litros y medio. Metí 2. Ahora me tuve que volver a buscar más nafta porque me da la impresión de que con ese poquito no iba a llegar. Ahora según la máquina tengo 90 kilómetros, así que con eso llego tranquilo a la estación de servicio. Lo que no sé si llego tranquilo es con la lluvia esa que está de aquel lado, porque por allá va la ruta. Y yo con el calor que hacía, ahí es todo agua, ¿ves? Con todo el calor que hacía dije, no llevo impermeable, así que no va a llover. Así que acá vamos sin impermeable y nos vamos a recagar mojando. Pero bueno, vamos a ver si encontramos esa gasolinera. A ver si podemos cargar nafta y bueno, ya va a empezar, son las 4, así que la siguiente ciudad más o menos, pueblo más o menos al costado de la ruta tiene que ser donde dormimos, antes que se ponga noche. Le erré al agua, de casualidad me tocó un poco, estuvo lloviéndome apenas unas gotas, pero el asfalto está mojado acá y allá hay un arco iris. Allá estaba lloviendo también. El agua va para aquel lado, para atrás mío, así que por suerte no lo voy a agarrar aparentemente, estaría limpio allá adelante. Estoy esperando de llegar a la estación de servicio que no aparece. El último cartel que vi decía 40 kilómetros. Y bueno, y la ruta como ven es eterna, derecha y eterna. No, creo que hubo una curva hace un ratito, pero el tema es súper aburrido, vamos súper rápido. Está muy frío ya, a esta altura son las 4:30 de la tarde y estoy bastante fresco. Estoy rogando de que pronto empecemos a ver civilización. Me está dando ganas de parar. Así que bueno, acá vamos, ¿eh? Parece que vamos a salir de la ruta recta. Hemos estado haciendo curvas y curvas ahora y nos dirigimos, por lo que veo, hasta esas montañas que va a haber que cruzarlas. Si recuerdo bien, va a haber que cruzar eso hasta el otro lado. Y por lo que parece voy a llegar hasta el Saltillo esta tarde. Me quedan 100 kilómetros, una cosa así. Así que serían, si nada cambia,